En la UNED, en una ceremonia organizada con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de escuelas y universidades, además de la investidura de nuevos doctores y doctoras de las facultades y escuelas de la UNED, este año se ha celebrado el acto de investidura como doctores honoris causa a dos insignes profesores, el jurista italiano Giuseppe de Bergottini, profesor emérito de la Universidad de Bolonia, y el filólogo español Ángel López García Molins, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia. Hoy tenemos ocasión de hablar con el profesor Pedro Julio Tenorio Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, padrino del profesor Giuseppe de Bergottini en su nombramiento como doctor honoris causa por esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Al padrino en estas ceremonias le corresponde elaborar la laudatio o elogio de la persona propuesta para esta investidura. En su nombre leyó la profesora Yolanda Gómez, también catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, esta laudatio elaborada por el profesor Pedro Julio Tenorio Sánchez. Profesor, muy buenos días. Buenos días, María José. Bueno, realmente esa laudatio no solamente refleja los méritos del profesor de Bergottini, sino que es también una lección con apuntes sobre el derecho comparado, sobre los vínculos de la Universidad de Bolonia con España y en concreto con esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Por eso, profesor Tenorio Sánchez, me gustaría comenzar precisamente por ese elogio del profesor de Bergottini. Muy bien, pues muy apretadamente, intentando ser sobrios, pues el profesor de Bergottini ha sido 40 años catedrático de la Universidad de Bolonia, tiene una escuela con muchos discípulos en Italia, en España y en Latinoamérica, ha cultivado especialmente sus relaciones con España y con Latinoamérica, es una autoridad mundial en el ámbito del derecho comparado, tiene un derecho constitucional comparado que ha conocido 9 o 10 ediciones, que hace más de 30 años que fue ya traducido al español en España y en México. Tiene un derecho constitucional italiano que se ha conocido 7 ediciones, tiene un sinfín de publicaciones, ha aportado al derecho constitucional la visión, un concepto de democracia como sistema con oposición garantizada. Su sistema de derecho constitucional se ha esmerado en no ser eurocéntrico, sino en estudiar todos los países del mundo, en ser antiformalista, en conocer los datos jurídicos como unos datos más. Ha sido un profesor muy preocupado por el rigor científico y por el método. Su derecho constitucional va precedido de consideraciones metodológicas muy atinadas, y su autoridad internacional ha sido reconocido porque ya antes de nuestro doctorado honoris causa se le ha hecho doctor honoris causa en las universidades de Buenos Aires, de Atenas, de Lisboa y en la Complutense de Madrid. Y es presidente honorario de la Asociación Internacional de Constitucionalistas, que tiene ámbito mundial, y ha sido presidente ejecutivo antes de eso, pues 6 u 8 años, ¿no? Efectivamente, además de abogado y asesor incluso del gobierno. Fuera ya de los méritos académicos, ha sido asesor del gobierno Spadolini, ha sido asesor para la integración de Italia en la Unión Europea, ha sido asesor para la reforma constitucional y ha sido abogado con despacho en Roma, en Milán y en Bolonia. En Italia es más frecuente que en España que los profesores universitarios ejerzan como abogados. Además, en su discurso como doctor honoris causa por la UNED, el profesor de Bergottini, la verdad es que nos ha dejado una interesante y actual lección, una reflexión sobre las presentes transformaciones constitucionales. En ese marco que nos dibujaba
hablaba de incertidumbre de la situación general de Europa. Pondremos un enlace para que cualquier persona interesada pueda consultar tanto la Laudatio como el propio discurso del profesor de Bergottini. Pero me gustaría también, profesor Tenorio Sánchez, un apunte sobre esa vinculación especial, bueno, con usted, por supuesto, porque pues realizó la tesis ya hace unas décadas en Italia, pero la vinculación con el Departamento de Derecho Constitucional de la UNED, de este insigne profesor italiano. Sí, bueno, pues en la UNED hay en Derecho Constitucional somos 3 los doctores por el Colegio de Bolonia. El profesor de Bergottini ha publicado en las 2 revistas de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho unos 10 artículos a lo largo de estos 40 años en los que ha trabajado siempre temas de actualidad, temas de primera fila de las polémicas de derecho constitucional de carácter global, como puede ser el diálogo entre tribunales, la guerra preventiva, los excesos en que podían incurrir los estados al reprimir el terrorismo internacional de carácter global, la cotidianización del derecho de excepción, en fin, él ha mantenido contacto con nosotros hemos dado cursos de doctorado en Bolonia y en otras ciudades de su mano, en Rávena, en Génova, y ha mantenido contacto, conoce al profesor Torres de Moral desde hace 30 o 40 años y al profesor Óscar Alzaga también, y ha mantenido contacto con ellos, así que el flujo y el intercambio de ideas ha sido continuo. Y también con los estudiantes, con esos convenios, bueno, no sí, solamente tenemos Erasmus. También convenios Erasmus, tenemos convenios también impulsados por el Departamento de Derecho Constitucional y en particular por los profesores Carlos Vidal y Yolanda Gómez. Tenemos varios convenios con Italia que permiten, por ejemplo, realizar tesis de doctorales en cotutela con universidades italianas y otro tipo de convenios. En la Laudatio, y además hace un momento, nos hablaba del Colegio de San Clemente de los Españoles en Bolonia, una institución quizá poco conocida para el público en general, pero bueno, por su prestigio, por su historia y sobre todo por la actualidad que tiene y ese vínculo con juristas españoles. Me gustaría un breve apunte sobre la relevancia de este Colegio de los Españoles. Bueno, pues el colegio fue fundado en la Edad Media por el cardenal Gil de Albornoz. Aunque se llama Colegio de España, fue casi precursor de la existencia de España. Fue fundado en 1300 y pico. Si consideramos que España nació en 1492, fue casi un precursor de la idea de España. Y grandes juristas españoles han estudiado allí. Una peculiaridad de este colegio es que tiene su propio patrimonio y ha sobrevivido como una especie de supervivencia feudal, asumiendo forma jurídica de fundación con arreglo a los estatutos del fundador, Gil de Albornoz, y es respetado por Italia, por España e incluso por el Vaticano, porque en realidad cuando fue fundado estaba en los estados pontificios, que ya no existen, ¿no? Y ha sobrevivido como un residuo de aquello. El Real Colegio de España en Bolonia, que sigue ofreciendo becas a brillantes universitarios españoles para que realicen sus estudios de doctorado en la Universidad de Bolonia. Entre los colegiales se encuentran ilustres juristas, filólogos, médicos, científicos y humanistas. Bien, ya por último, profesor, y como digo, pondremos enlaces tanto a la Laudatio como al propio acto en sí, que lo tenemos en Canal UNED, canal.uned.es. Me gustaría también un apunte sobre el derecho constitucional en el siglo XXI. Hablaremos más detenidamente de este tema más adelante, pero como es algo que ha gravitado tanto en el contenido de su Laudatio como en el propio discurso del profesor Giuseppe de Bergottini, me gustaría en este momento, más que nada, pues su opinión, la importancia, por ejemplo, de la internacionalización, de los estudios comparatistas. Sí, efectivamente, una de las líneas de evolución del derecho constitucional es que cada vez se interpretan las constituciones más teniendo en cuenta otras constituciones extranjeras, hasta el punto de que se acepta como uno
como método de interpretación constitucional la invocación del derecho comparado, el intentar abstraer de varias constituciones de países próximos histórico-políticamente principios generales que puedan ser utilizados para resolver las lagunas, para colmar las lagunas del propio ordenamiento, y cada vez se aplican más teniendo en cuenta los tratados internacionales que ratifican los Estados en materia de derechos humanos. A lo que debemos de añadir que cada vez se aplica más como derecho, es decir, durante el siglo XIX era un poco una disciplina académica más mezclada con otras consideraciones extrajurídicas, pero es que ahora el derecho constitucional, al menos por parte de los tribunales constitucionales, se aplica como una norma jurídica, como aplica la jurisdicción civil, el Código Civil, o la jurisdicción penal, el Código Penal, ¿no? Y en este sentido, como la Constitución es mucho más breve y mucho más incompleta, digamos, mucho menos precisa, que el Código Penal o el Código Civil, o no digamos la legislación administrativa, pues se colman de alguna manera las lagunas con los principios de las grandes democracias, de los grandes sistemas, siempre y cuando sean también próximos al que se está aplicando. Bueno, le agradezco muchísimo estos apuntes y además de una forma especial porque sé que nos ha dedicado este tiempo sacándolo de otras actividades imprescindibles en este momento. Por eso hemos realizado la grabación por teléfono. Así que muchísimas gracias, profesor Pedro Julio Tenorio Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional, director del Departamento de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNED, y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Estoy a vuestra disposición y a la de los alumnos de la UNED. Sin distancias, en Canal UNED, una producción del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.